¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel y en este video vamos a ver el capítulo de probabilidades. Esto dentro de la materia de razonamiento lógico matemático que puede ser aplicado a cualquier institución dentro del curso preuniversitario donde se requiera resolver ejercicios con este tipo de razonamiento. Vamos a, como siempre, sustentar cada capítulo que nosotros vamos viendo bajo un principio matemático. Entonces, enseguida vamos a ver la ecuación que podemos utilizar, pero antes vámonos a la teoría matemática de lo que significa una probabilidad. Vamos a arrancar diciendo que definir la probabilidad de algo básicamente es la expectativa de ocurrencia de un determinado evento o suceso que sea de carácter aleatorio. Cuando hablamos de un evento o suceso, vamos a hablar de algo que experimentalmente podemos hacer para determinar o no la probabilidad de ocurrencia de dicha situación. Y si hablamos de que tiene un carácter aleatorio, esto va a ser justamente congruente con lo que estamos hablando en el capítulo de probabilidades. ¿Qué quiere decir que un evento o suceso tenga un carácter aleatorio? Vamos a decir que está directamente relacionado con los resultados que podemos obtener ante el hecho de hacer o realizar dicho experimento o que se dé dicho evento. En este caso vamos a decir que los resultados obtenidos no se pueden conocer con exactitud antes de su realización. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo conocer los resultados de un determinado evento con exactitud? Significa que puede pasar una u otra cosa y esa definición no la podemos tener todavía hasta que vayamos a realizar dicho experimento. Entonces, aún así, dentro del capítulo de probabilidades, podemos decir que repitiendo el experimento una y otra vez, vamos a decir, digamos, 20 veces, no se puede conocer todos los resultados que vayan a salir. En el ejemplo de los dados, que es el que tenemos en nuestra figurita de la pantalla, si nosotros lanzáramos un dado una vez, podríamos tener resultados del 1 al 6. Si lo lanzo 20 veces, podría seguir teniendo resultados del 1 al 6 y cada resultado podría o no ser completamente diferente al anterior. Es decir, que aún lanzando con la misma fuerza el dado, bajo la misma inclinación, con la misma cara inicial bajo la cual se lanza, podría ser que aún así tuviera resultados diferentes unos de otros. Y a todo ese suceso y a todo lo que estoy tratando de explicar, nosotros le vamos a llamar un resultado de azar. Muy bien. Eso entonces, obviamente, lo vamos a ver con ejemplos. ¿Qué ejemplos puedo tener para los resultados obtenidos dentro de un estudio de probabilidades? Podríamos hablar, por ejemplo, del resultado del lado de la moneda con el que ésta cae al suelo. ¿Cuántas probabilidades tengo cuando hablo del lado de la moneda con la que ésta va a caer al suelo? Tengo solamente dos probabilidades. Cuando una moneda cae, solamente podemos tener dos posibilidades: que caiga del lado de la cara o que caiga del lado de la cruz, que le decimos también escudo. Por otro lado, ejemplo número 2, este ya está resuelto. El resultado de la cara que queda arriba en el lanzamiento de un dado. En este caso, mis posibilidades ya son más que en el anterior caso. En el caso de la moneda solo son dos. En el caso del lanzamiento de un dado de 2 pasan a ser 6 posibles resultados, que vendrían a ser los mismos números que están en las caras del dado, que puede ser número 1, número 2, número 3, número 4, 5 o 6. Y si hablamos de algo mucho más grande todavía, podríamos hablar del resultado de una carta que nosotros podamos sacar al azar dentro de una baraja completa. Entonces, en este caso, una baraja completa, ¿cuántas posibilidades de carta tiene? Serían 52 posibilidades.
y en este caso una carta sacada al azar podría ser cualquiera de ellas. Vámonos con el razonamiento que implicaría resolver este tipo de problemas antes de presentar la ecuación matemática que nos va a permitir hacer un cálculo optimizado de las mismas. Si nosotros hablamos del resultado eh, del lado de la moneda, es un evento bastante pequeño, pero no deja de ser aleatorio. Vale decir que si ahora lanzo la moneda y sale cara, el siguiente lanzamiento podría ser cara, así como podría no ser cara y pasar a ser cruz. Podría sacar 3 veces seguida cara, así como podría ya no sacar cara a partir del cuarto lanzamiento. Y todo eso está relacionado a un evento de azar. No podemos tener la seguridad total, sin embargo, podemos sí decir que en este caso, como solo tengo dos posibles resultados, podría tener un 50% de probabilidades. Vámonos al ejemplo 2. Misma situación, sin embargo, con unas posibilidades aún mayores. En nuestro caso tenemos 6 posibles resultados y cualquiera de los resultados que vayamos a obtener podría o no repetirse en el siguiente lanzamiento, por lo que sigue siendo un evento de azar. Y en el caso del ejemplo número 3, todavía los posibles resultados son mayores porque tenemos 52 posibles resultados y una carta al azar. Ya podríamos hablar con más variantes que en los anteriores ejemplos. Vale decir, podría hablar de una carta al azar, pero ya no quisiera una carta cualquiera, por ejemplo un 2, sino quisiera una carta del palo de los tréboles, por ejemplo. En ese caso, mis probabilidades empiezan a subir porque hay varias cartas de diferentes números que tienen el palo de los tréboles. Ahora, si hablo de una carta par, sube más todavía mi probabilidad porque tenemos cartas pares dentro de los 4 palos que vendrían a ser palos, espadas, tréboles, corazones y diamantes. Entonces ya mi universo de probabilidades pasa a subir. Así como puede subir la probabilidad de sacar un determinado evento, también puede bajar la probabilidad. ¿Qué pasa si yo quiero específicamente un número 2 dentro del palo de los diamantes? Ahí la probabilidad va a pasar a ser mucho menor, puesto que tenemos 52 posibles resultados. Bien, entonces si estamos hablando aún antes de utilizar la ley de Laplace, que es la parte matemática que vamos a aplicar acá, de que podemos tener posibilidades favorables y posibilidades desfavorables, además de tener todo mi universo de probabilidades que sería el total. Entonces, nuestra aplicación matemática va a estar basada de la siguiente manera. Vamos a decir el cálculo de probabilidades, entonces va a estar directamente relacionado y en nuestro caso solucionado bajo la ley de Laplace. ¿Qué dice esta famosísima ley de Laplace? Enseguida lo vamos a definir. De manera directa, podemos decir que bajo la ley de Laplace, la probabilidad de que se dé un determinado evento va a ser igual a, o va a tener como referencia, dos parámetros específicos. Número 1, vamos a dividir, o va a estar en el numerador, el número de casos favorables que yo tengo para obtener determinado resultado. Y ese número de casos favorables lo vamos a dividir entre el número de casos posibles, o sea, todos los resultados que yo podría obtener en un lanzamiento o la ocurrencia de un evento al azar. Vamos a darnos un ejemplo sencillito para que podamos finalizar la parte teórica y vayamos a la parte de ejercicios, que es lo que más nos interesa. Y anotamos acá. Ejemplo número 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 4 en el lanzamiento de un dado? Bien, vámonos al ejemplo número 2, que en este caso estamos ejemplificando este suceso específico. El resultado de la cara que queda arriba en el lanzamiento de un dado tiene un total de 6 posibles resultados, que son las mismas caras de los dados. Pero si yo quiero específicamente un número de casos favorables, el número de casos favorables está directamente relacionado con el resultado que yo deseo obtener. Y en este caso deseo obtener exclusivamente un número 4. Entonces, ¿cuál es mi número de casos favorables? Vamos a decir acá la probabilidad de obtener un número 4 como resultado del lanzamiento de un dado
es igual a número de casos favorables, solo puedo tener un número 4 bajo cada lanzamiento de dado. Y número de casos posibles, ¿cuántas caras tiene un dado? En total podría tener 6 diferentes resultados, que son las 6 caras de los dados. Entonces, la probabilidad de obtener un número 4 en el lanzamiento de un dado es de un sexto. Eso lo podemos nosotros transformar o a decimales o a porcentajes. Si nosotros queremos obtener el resultado en decimales, lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre 6, que me daría un resultado de 0,16. Ahora, eso expresado en porcentajes simplemente es la multiplicación de esa fracción por el 100% para volverlo porcentajes, lo cual me daría aproximadamente un 16,67% de probabilidad de obtener un número 4 dentro del lanzamiento de un dado. Ahora, de acuerdo al ejemplo que nosotros vayamos trabajando o al problema que sea lo que nos pide, podría pedirnos, por ejemplo, los números pares mayores a 3, los números impares, los menores de 4, etcétera, etcétera. Entonces, el número de casos favorables puede ir variando. Lo que no va a variar es el número de casos posibles, porque solamente puedo sacar 6 resultados en el lanzamiento de un dado. Ahora, el hecho de aumentar la cantidad de dados, el hecho de darnos más casos favorables o más casos desfavorables, evidentemente va a significar la modificación de esta ecuación, pero básicamente esa es la ley de Laplace y básicamente es la manera como trabajamos la resolución de este tipo de problemas. Eso sería todo por la parte teórica. Ahora vámonos a la parte de ejercicios. Se hace el lanzamiento de dos dados no cargados. Calcular la probabilidad de que ambos sean iguales y la probabilidad de que los resultados sumen 5. Vamos primeramente con nuestro principio a trabajar en este caso. La ley de Laplace dice que la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento es igual a la división entre el número de casos favorables entre el número de casos posibles o totales. En este caso estamos lanzando dos dados. Entonces la probabilidad va a ser diferente porque vamos a considerar primeramente que sean iguales. Pues vamos a poner una i a este lado y el número de casos posibles va a sufrir una afectación con respecto al primer ejemplo que veíamos con un solo dado. Si hablamos de dos dados, entonces en dos lanzamientos los resultados se van a multiplicar entre sí. Entonces puedo tener 6 casos posibles en el primer dado y 6 casos posibles en el segundo. La pregunta es ¿por qué es multiplicación? Por la combinación de datos. Puede ser 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6 y también el mismo que sea 1 con 1. De la misma forma, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6 y así sucesivamente para cada uno hasta lograr un total de 36 datos. Para no hacer todas esas posibles combinaciones, es más fácil multiplicar los casos posibles por cada vez que repitamos el evento. Entonces, 6 por 6, un total de 36 casos posibles. ¿Qué pasa con los casos favorables? ¿Cuál es la probabilidad de que estos vayan a ser iguales? Sería que un dado salga 1 y el otro también salga 1. O que uno salga 2 y el otro también salga 2. O que uno salga 3 y el otro también salga 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 6. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos posibles. En este caso, entonces, podríamos simplificar 6 con 6 y decir que la probabilidad de tener, de que los dos dados vayan a tener resultados iguales va a ser de un sexto. En porcentajes, ya habíamos dicho que solamente hay que agarrar este valor y multiplicarlo por el 100% o simplemente dejarlo que es una probabilidad 1 de cada 6 tiros. Entonces, vámonos a lo siguiente. Inciso A ya está resuelto. El inciso B dice una condición diferente. La probabilidad de que los resultados sumen 5. Entonces, la probabilidad de que la suma vaya a ser 5 es la siguiente. Como tenemos otra vez el lanzamiento de dos dados, vamos a tener un total de 36 casos posibles de resultados. Entonces, solamente me falta ver los casos favorables. ¿Cuáles podrían ser los casos en el que los dados me sumen 5? Podría ser que un dado salga 1 y el otro dado salga 4. Así como podría ser que uno salga 2 y el otro salga 3.
Pero estamos hablando de dos dados, entonces aquí podríamos decir que más bien al revés, el primer dado puede salir 4 y el segundo puede salir 1. También que el primer dado salga 3 y el segundo salga 2. Fuera de esto, los otros valores ya no me podrían dar resultados iguales a 5, entonces en total tengo 1, 2, 3 y 4 casos posibles. Entonces me daría un total de 4 sobre 36. En este caso podríamos hacer una simplificación de datos y decir cuarta 1 y cuarta de 36 es 9, con lo que el resultado de este ejercicio podría ser una posibilidad de una entre 9 resultados, de una de cada 9 lanzamientos. También lo podríamos decir de esa manera o expresarlo como ya les había explicado anteriormente en porcentajes. ¿Qué es el porcentaje? Solo agarro el valor que estoy trabajando y lo multiplico por 100. Entonces tenemos una probabilidad de un 11,11% de que la suma de los dados, vaya a ser 5 y una probabilidad de un 16,67% de que vayan a salir dados iguales. Vamos con el ejercicio número 2. Se extrae una carta al azar de una baraja completa. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 10? ¿Cuál es la probabilidad, inciso B, de obtener una carta con el palo de color rojo? E inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta de diamantes? Como siempre, estamos utilizando la ley de Laplace, donde la probabilidad de obtener un determinado resultado es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales o número de casos posibles. Para eso, entonces, tengo como ejemplo acá un mazo completo de cartas, una baraja completa, donde tenemos un total de 13 cartas por cada uno de los palos, vale decir, del 1 al 10 o de la A hasta el 10 y las mayores que serían la J, la Q y la K, sino un total de 13 cartas por palo. Tenemos 4 palos, corazones, espadas, diamantes y tréboles. Entonces hacen un total de 13 por 4, un total de 52 posibilidades de cartas que yo podría llegar a obtener. En función a eso vamos a ir anotando nuestros casos posibles que van a ser diferentes para cada uno de los incisos. Vamos a arrancar resolviendo el inciso A. El inciso A me solicita cuál es la probabilidad de obtener un valor que sea 10. ¿Cuántos 10 tenemos en cada baraja completa? Son un total de 4. 10 de corazones, 10 de espadas, 10 de diamantes y 10 de tréboles. Entonces, la probabilidad de obtener un 10 vendría a ser un 4 sobre un total de, decíamos, 52 posibilidades de cartas que hay en nuestra baraja. Y si nosotros hacemos ya sea por simplificación o por calculadora, el resultado sería una probabilidad de 1 en 13, que viene a ser aproximadamente el 7,69%. Entonces vamos a decir que simplificando esto viene a ser de 1 en 13 o aproximadamente, como lo decíamos hace un momentito, de 7,69%. Vámonos ahora con el inciso B. El inciso B me pide la probabilidad de obtener una carta con el palo de color rojo. Ahora, ¿cuántas cartas podemos tener con palo de color rojo? Podrían ser 13 acá, que son de los corazones, así como podrían ser otras 13 acá dentro de los tréboles. Ahora, si me dijera un par de palo color rojo o un impar o menor de 5, ya podemos ir cambiando nuestros casos favorables. Sin embargo, como acá es bastante general el parámetro que nos da, entonces vamos a considerar todas aquellas posibles cartas que tengan un palo de color rojo. Entonces, para mi inciso B vendría a ser un total de 26 cartas, 13 más 13. ¿Cuántas siguen siendo mis probabilidades totales o mis casos posibles totales? Pues siguen siendo 52. Entonces acá tendríamos exactamente la mitad, que vendría a ser un medio. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos de obtener una carta con un palo de color rojo? Viene a ser exactamente el 50% de probabilidad. Vamos con el último caso. En el inciso C me pide la probabilidad de obtener una carta de diamantes. Entonces, la de diamantes viene a ser otra vez esta de acá.
Nuevamente, si fuera un poco más específico, reduce mi cantidad de casos favorables, pero no la de casos posibles. Entonces, en este caso es un palo completo y cada palo dijimos que tiene un total de 13 cartas. Por lo tanto, vendría a ser de 13 sobre 52. Y eso es exactamente un cuarto. O sea, vale decir que tengo un 25% de probabilidades de obtener una carta que sea del palo solicitado, que en este caso son los diamantes. Y así concluye nuestro ejemplo número 2. Bien, gracias por ver este video, espero que se suscriban y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.